Jueves 2 de octubre, volvemos al aire de Eso que Falta. Son las 13:34 y eso que escucharon, exactamente, ruidito de mate, no es un sonido que está poniendo, un efecto que está poniendo Eli Baldonado en la operación técnica, sino que es el nada más y nada menos que Alejo de Irricio, que se dignó a volver. Te extrañamos mucho. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. He retornado y extrañaba tomar mate. No es que no haya tomado mate, digamos. A esta altura de la vida, salir sin la yerba y la bombilla de este país es muy peligroso para mi cuerpo. Así que por las dudas, mate se toma en todos lados. Siempre. Pero no se consigue la yerba en todos lados, che. Se consigue bastante la yerba en todos lados. El tema es como ir caminando por la vida y que alguien te ofrezca un mate. Eso, cuando salís del territorio de influencia guaraní, puedes decirle, ahí lo perdés. Claro. Yo igual no quiero pecar de amarga, pero yo no sé si voy por la calle y alguien me ofrece acá en este país un mate y lo acepto. No sé vos. No lo puedo llegar a pedir en la calle, pero sí entras puertas adentro y ya la gente te ofrece mate. Sí, eso sin duda. Somos un país súper solidario en ese sentido. Y vengo precisamente de Ecuador, donde va a comenzar nuestro recorrido de hoy. Hermoso. Donde el pueblo ecuatoriano no toma mate, pero toma lo equivalente, digamos, a una hierba amazónica que se llama guayusa. Okay. Y se convida, digamos, no solamente en el marco de ceremonias y tiene un uso cultural ritual dentro de pueblos originarios, sino que tiene unos efectos muy parecidos a nuestra querida Ilex paraguayensis. No he ido a Ecuador y te voy a ser muy sincera, conozco poco de su cultura, así que estoy abierta a escuchar. Lo que tenemos para hablar precisamente de hoy, la yerba se llama guayusa, es una hierba más que una yerba y se escribe W-A-Y-U-S-A. Bien, esto yo voy a aclarar porque ahí Ale hizo una aclaración sobre la yerba que le pidió nuestra queridísima Eli. Claro, un rioplatense como nosotros diría guayusa. Guayusa, claro. Pero si vos a un ecuatoriano le decís guayusa, no te va a entender y le va a costar a saber que estás hablando de la guayusa. Por eso lo pronuncié así, pero... Está muy bien. Pero no es un buen momento para ir a conocer Ecuador, lamentablemente. Ecuador está en el medio de, una situación de fragilidad democrática absoluta y una conflictividad social altísima. A ver. Esto se dio precisamente porque el gobierno de Daniel Noboa, voy a decirle ahora el bananero, pero por ser de un empresario bananero, heredero de un imperio bananero, que recordemos, Ecuador ha tenido dos principales exportaciones o sectores que definieron su economía a lo largo de su historia. Uno fue el petrolero y otro es el bananero, digamos. Y en esto, el año pasado creo que fue que hablamos del concepto de República Bananera y la influencia de la American Fruit Company, que fue esta empresa anglo-estadounidense que definió un poco el comportamiento de mucho de América Latina y que podemos ver permeada, digamos, o representada desde en Piratas del Caribe hasta en la literatura de Gabriel García Márquez, ¿no? Cómo actuaba la American Fruit Company a medida que avanzaba en Latinoamérica. Daniel Noboa, heredero de este imperio bananero, gobierna desde 2023 en Ecuador, después del fracasado gobierno del también derechista Lasso, y ha habido un incremento enorme de la violencia narco y de nuestro conocido FMI y la deuda que está tomando el gobierno ecuatoriano y la presión de organismos financieros internacionales, y precisamente por eso se dio lo que desencadenó muchas de los conflictos sociales que se han desencadenado en los últimos, voy a animarme a decirme 10 años, en Latinoamérica y del mundo, que fue la suba de combustibles. Recordamos... Sí, ¿no? Todo me suena bastante conocido. Conocido porque ya sucedió en Ecuador esto mismo, y conocido porque sucedió en tantos otros lugares. El estallido chileno no comenzó con suba de combustibles, pero comenzó con la suba de boletos de transporte. Y también, no sé, los chalecos amarillos en Francia. Digo, como luchas tan disímiles como la de los estudiantes chilenos y como la de las clases trabajadoras francesas habían sido disparadas por la suba de combustibles. En este caso, lo que define un poco la situación ecuatoriana es la distinción o la diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Ecuador es un país muy andino y que tiene accesos de rutas que dependen mucho de la circulación por transporte de tierra, y eso hace que cualquier suba en los combustibles
tenga un impacto directo en las economías locales y específicamente mucho más en las economías rurales. Entonces, cuando se le sacan cuando Noboa intenta sacarle los subsidios históricos al diésel, lo que está haciendo es atentando directamente contra el costo de vida de la población rural. Claro. Específicamente, a diferencia con el Cono Sur, digamos, uno de los principales actores políticos del Ecuador es la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y es la que nuclea muchísimas comunidades campesinas e indígenas andinas, y digo andinas no porque el resto de las poblaciones urbanas ecuatorianas no sean andinas, sino porque en este caso tienen una cultura, identificación, y la mayor parte de ellas tienen fuerte identidad de pueblos originarios, y por eso la Confederación es de nacionalidades indígenas, ¿no? De parte. Ecuador exporta una cantidad de petróleo que define un buen sector de su economía, pero exporta petróleo crudo, y al mismo tiempo importa combustibles refinados. No sé si les suena de algún lado, de alguna Todo famosa, me suena, ya te dije. de alguna famosa frase de exportamos carne, compramos charqui, que alguien dijo en la historia argentina, ¿no? Entonces, la conflictividad social ecuatoriana en este momento está dictada, lo que está sucediendo en Ecuador en este momento, bueno, está habiendo un incremento de la represión absoluta sobre los bloqueos. La principal como medida de acción de la CONAIE es bloqueos terrestres. Y esos bloqueos al mismo tiempo se están realizando para parar el país y como protesta contra la suba del subsidio al diésel. A lo que hemos hablado también, que lo que estaba un poco en espejo, o para traerlo para acá, lo que el gobierno de Milei actual está proponiendo, y lo que aparte no solamente el gobierno de Milei, sino que se ha propuesto desde el sector energético, exportar crudo, como que se quiere hacer desde el Golfo San Matías, y tarifazos, digamos, para la población local. Subimos arriba en los Andes y nos vamos a Colombia. ¿Por qué? Porque en este momento está, en peligro, pero cerca de las aguas de Palestina, la flota Summit, creo que ojalá que lo esté pronunciando bien, y si no, disculpas, que estaba llevando ayuda humanitaria hacia Gaza. Sí. Con respecto a eso, vimos que la semana pasada, algunos podrán haber visto un fogoso discurso del presidente colombiano, Gustavo Petro, que pronunció ante la ONU. Por pronunciar ese discurso y por ser uno de los principales voceros que denuncia, evidencia y intenta que se tomen acciones y sanciones contra el gobierno de Israel, Gustavo Petro se ha convertido, digamos, en uno de los principales voceros a nivel internacional y uno de los principales estadistas. Así como puntos de críticas, ¿no? Sí, una de las principales voces críticas y de las voces más duras, digamos. Y en ese sentido, Petro no solamente ha acompañado de alguna manera la denuncia se ha convertido en una de las principales voces que están denunciando el genocidio, sino que fue uno de los primeros en tomar acción a nivel, representante estatal. Tal vez hoy en día me animaría a decir, a mi lectura, digamos, que no soy ningún experto, que también una de las principales acciones la están tomando los portuarios italianos. Está habiendo marchas enormes de los portuarios italianos, de los trabajadores y de los sindicatos, frenando toda la exportación hacia Israel, digamos, ¿no? Y eso como una medida más pensando desde abajo hacia arriba, y como que ojalá uno pensara hoy que en los sindicatos, no sé, que en la CGT se pudiera movilizar para frenar exportaciones a un Estado que está cometiendo un genocidio. Pero lo que hizo Petro fue también pensando en la energía y el combustible, y también en el vector, como acá hay un punto importante, interesante, digamos, de recorrer, que viene apareciendo mucho en los últimos años, que es el vínculo entre energía y geopolítica, y en este caso el vínculo entre energía y guerra, que lo venimos viendo muy arriba de la mesa desde Ucrania, y que desde Ucrania también está como reordenando un poco cómo se comporta el sector energético, y que lo traigo porque depende directamente de los bienes comunes naturales y su uso, digamos, más como estratégico, digamos, ¿no? Petro decidió prohibir la exportación de carbón que viene de los Andes en las zonas, ese carbón térmico que se extrae en las zonas de La Guajira y el César en Colombia. Son territorios que están atravesados por sequía, contaminación y despojo también a otras comunidades indígenas Wayuu, y que si bien Colombia está inmerso en un proceso de discusión sobre la transición energética, y no solamente cómo hace para dejar de usar combustibles fósiles en sí Colombia. Cuando digo combustibles fósiles, recuerdo que esto incluye al carbón, ¿no? O sea, cuando hablamos de carbón, petróleo y gas, son los combustibles fósiles que son los principales factores para la crisis climática.
Pero cuando decimos fósiles, hablamos también con carbón. Si hablamos de hidrocarburos, esto es lo de petróleo y gas. Bien. Colombia exporta fósiles y también exporta mucho carbón, digamos, ¿no? Está en proceso de abandonar su propio uso de las energías fósiles, pero también en proceso de reordenar su economía, que es el principal desafío de muchas economías estatales que dependen de la energía, ¿no? O sea, ¿cómo le pedís a Emiratos Árabes que haga la transición? No solamente Emiratos Árabes por ser un país evidentemente petrolero, ¿no? Pero esto sucede en muchos países que tienen a parte de sus economías dependiente de las exportaciones o de las rentas que generan los fósiles. Hacer la transición no es solamente dejar de usar vos, sino dejar de vender. Claro. En el caso de Petro, no solamente esto se estaba discutiendo de antemano, sino que prohibió la exportación de carbón a Israel. Colombia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón térmico y el carbón colombiano estaba alimentando varias centrales israelíes energéticas, que es cierto que es difícil distinguir qué de ese carbón se usaba para la guerra y qué de ese carbón se usaba para uno podría plantear el derecho a la energía de la población israelí, digamos, que tal vez no toma parte activa. Sí, bueno, pero asumo que lo que está haciendo es marcar un punto justamente. Y lo que me llama la atención es que un presidente está tomando estas medidas tan fuertes contra el genocidio en Gaza. Que yo sepa, el de las medidas más fuertes que se han tomado, que ha tomado un presidente, digamos. Por eso decía que me parece que la única comparable así grande era la de los sindicatos italianos portuarios. Está bien, sí. O sea, no teniendo en cuenta, por supuesto, organismos internacionales, medidas más jurídicas, institucionales, como decir que es genocidio. Petro dijo que no se puede alimentar la maquinaria de guerra con el hambre de los pueblos andinos. Y hizo el vínculo directo en la necesidad también de garantizar la justicia hídrica para las comunidades andinas donde se estaba extrayendo el carbón. Que al mismo tiempo que se dejaba de exportar y pensando en la transición, porque es cierto que uno puede plantear la transición, pero si cerrás la mina esa de carbón de un día para otro, ¿cómo reordenás eso que dejas ahí, digamos, ¿no? Y planteó el carbón que seca ríos y destruye territorios en los Andes, no puede sostener el asedio y el genocidio a Palestina. En ese sentido, a mí me parece también interesante pensar desde el río hacia el mar, que es la frase histórica que tiene el pueblo palestino para reclamar que no es solamente la Franja de Gaza y no es solamente Cisjordania como territorios separados. Acá recuerdo que volvemos a poner arriba de la mesa que hoy en día los territorios palestinos están divididos en dos, o sea, estar ocupados, que es Cisjordania en una región y la Franja de Gaza en otro, digamos, ¿no? La frase palestina, desde el río hasta el mar, reivindica el derecho palestino a la soberanía sobre su territorio, ordenado a partir del agua. A mí eso me parece... Claro. Sí. Y desde el río hasta el mar nos remite también a los 15 años que se han cumplido el día de antes de ayer de la ley de glaciares en nuestro país y en nuestro territorio. Habíamos hablado de la ley de glaciares hace un par de semanas. Sí, meses, te diría, ¿no? ¿Meses? ¿No? Qué viejo Ay, habría que buscarlo. No sé, a mí el año me está pasando por encima, así que no sé bien. No, tal vez es solo que estoy viejo. ¿No? Más viejos están los Andes, voy a decirle. Bien. Sí, la realidad es que desde que asumió Milei, que se viene atacando y asediando constantemente a la ley de glaciares, en ese sentido, el hecho de que se cumplan 15 años el día martes, si no me equivoco, pone de relevancia, que son 15 años aparte de una de las leyes más pioneras a nivel internacional que hay en torno a la protección de glaciares y en torno a la protección de la criósfera, que incluye... ¿Criósfera? Criósfera, no solo incluye glaciares, sino que incluye toda forma del agua que no está en estado líquido. Ahí va. La criósfera se le refiere también a el ambiente periglaciar, o sea, lo que está alrededor de un glaciar, que no necesariamente es el cuerpo, sino pueden ser como rocas de hielo más chicas, puede ser tierra congelada, lo que se llama permafrost, o sea que esta es tierra, pero que como si la metieras adentro, si agarras un puñado de tierra y lo metes dentro del freezer, claro, pero en la tierra, sin la parte del freezer. Incluye nieve, y incluye también eso, como todas las formas de glaciares que no son las que conocemos, que tienen nombres técnicos más específicos, y que en realidad la criósfera define todo el agua que no está necesariamente también en la atmósfera. En estado líquido. Sí, en la atmósfera, en la Antártida, en el Ártico, etcétera. Y en ese marco a mí también justo conocí a la investigadora Elian Castellanos Ruiz, una investigadora colombiana que tiene una investigación súper interesante sobre el vínculo entre los glaciares andinos, la gastronomía local,
O sea, cómo hacía la gente que vivía cerca de los glaciares, cocinaba distinto porque tenía acceso al hielo, digamos, y también era algo que, este vínculo que en algún momento hemos mencionado también entre cultura y ambiente, ¿no? Como la cultura está definida aparte a partir también del ambiente que uno tiene alrededor. Y que plantea también ella que si afinamos el oído aún podemos escuchar a los glaciares en un sentido literal. O sea, el glaciar hace ruido. Claro, cómo va avanzando. A medida que avanza, Sí. o sea, es una masa, enormes volúmenes, unos volúmenes, o sea, es una locura total, digamos. Y plantea que eso, que desde muchos pueblos andinos, en el Ecuador, pero también en Colombia, se plantea que los glaciares están hablando. Ok, una especie de lo que hacen los árboles, ¿no? También esa teoría de que los árboles se conectan por abajo, teoría no, se conectan por abajo, por la tierra. Y también, no me acuerdo dónde lo habré escuchado, leído, de que los árboles, la naturaleza está viva, a ver, se comunica. Está haciendo Es referencia lindo. al micelio, que es Ahí va. la red de hongos, que también le dicen la internet de la vida, porque los árboles no solamente se comunican entre ellos, sino que se comunican con el pasto. Claro. Se están mandando mensajes a través de esa red miceliar. Claro, sí, sí. Y plantea, y esto, mira, tiramos una bomba y cerramos casi, A ver. la comunicación con lo más allá que humano. Hoy en día se está, a partir de la generación de algunas cosas de inteligencia artificial y a partir de cosas que ya sabían y hoy en día se ponen en valor. Siempre supimos que las ballenas cantaban, digamos, ¿no? Claro. Como esta cosa de los 70, que hay discos. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, ahora a partir de la inteligencia artificial podemos entender qué están diciendo. Ahora a partir de ciertas herramientas, eso de biodecodificación se llama, podemos entender qué están diciendo las plantas. Las plantas hacen ruido también. Siempre supimos que las plantas hacían ruido, pero nosotros no lo escuchábamos. Los perros sí lo escuchan, por ejemplo. Sí. ¿Le están diciendo algo las plantas a los perros? ¿Hay agencia en esa voz? Wow. ¿Hay agencia en la voz de un glaciar? Como hay ciertas preguntas hoy en día que se están planteando y que si hay agencia, ¿hay derechos? O sea, hablamos de los derechos de las personas no humanas, las empresas tienen derechos. La orangutana Sandra, famoso caso del zoológico de acá en Buenos Aires, se planteó que la orangutana Sandra tenía derechos, etcétera, y hoy en día hay un derecho animal, que es a que no recibir tortura, digamos. Sí, sí. La voz, si la voz, el entendimiento y la comunicación con el universo de lo más allá que humano es entendible y nos vamos a poder comunicar, va a plantear una reconfiguración cultural, voy a decirle, en cómo nos comunicamos con ese universo y con un glaciar. No. Mirá, tiraría el mic ahí, claro. Si se pudiese. ¿Puedo golpear este micrófono? Te pedimos que no, por favor. No voy a golpear el micrófono. Hay que cuidar los recursos que tenemos. Cuidaremos los recursos. Muchísimas gracias, Alejo. Los dejó a todos y a todas pensando, nos dejó, porque me incluyo. Nos encontramos el jueves que viene. Nos encontramos el jueves que viene. Por más mates y ruidito de mate. Que hable el mate. Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.